El auditorio estaba lleno y, aún así, el silencio pesaba como una losa. Las luces blancas caían sin piedad sobre filas de trajes oscuros y rostros tensos. Mientras Adrián Santori permanecía erguido en el centro del escenario, con los brazos cruzados y la mandíbula rígida. Su voz rompió el aire con una claridad cruel. Amplificada por los altavoces, aquí no hay lugar para la mediocridad, cada palabra parecía diseñada para herir. Cuando pronunció el nombre de Amalia Rivera, algunas cabezas se giraron con curiosidad incómoda. Otras bajaron la mirada por miedo. El brillo frío de las pantallas detrás de él contrastaba con el temblor casi imperceptible que recorrió la espalda de ella al ponerse de pie. Como si el mundo entero la estuviera observando respirar por última vez con dignidad. Amalia sintió como la sangre le golpeaba los oídos mientras caminaba entre las filas de empleados. El sonido de sus pasos resonaba exagerado, mezclado con murmullos ahogados y respiraciones contenidas. Adrián no la miraba. Señalaba un error proyectado en la pantalla como si fuera una mancha moral. Fracasar incluso en tareas simples es imperdonable, sentenció. Y algunas risas nerviosas se escaparon sin intención. Amalia apretó los labios, sosteniendo las lágrimas, detrás de una mirada baja. Su cuello ardía de vergüenza. En ese instante, la humillación dejó de ser un acto laboral y se volvió pública, ritual, casi ceremonial. Cada segundo parecía interminable y el peso de la acusación amenazaba con doblarla, pero algo dentro de ella se negaba a desaparecer del todo. Su mano buscó refugio en el bolsillo del abrigo, un gesto instintivo, infantil. Como quien busca una piedra para no caer al fondo de un río. Entre telas gastadas y costuras viejas, sus dedos tocaron el borde doblado de una fotografía. El papel estaba suave por los años, marcado por pliegues y secretos. El contacto le provocó un estremecimiento inesperado, una mezcla de miedo y memoria. Mientras Adrián continuaba hablando de eficiencia y excelencia, Amalia escuchaba otro sonido, el eco de una frase escrita a mano, la sensación de una verdad que había sido guardada demasiado tiempo. Levantó el rostro apenas, sin desafiarlo todavía, pero con una respiración más firme, como si ese pequeño objeto hubiera devuelto peso a sus pies. Adrián levantó la mano para cerrar la escena, seguro de su poder, convencido de que aquel momento quedaría archivado como otro ejemplo de su autoridad incuestionable. «Estás despedida», declaró. Finalmente, sin emoción visible. El auditorio permaneció inmóvil, atrapado entre el alivio de no ser el señalado y la incomodidad de haber sido testigo. Amalia asintió lentamente, aceptando la sentencia frente a todos. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. El brillo altivo del CEO no alcanzó a notar el leve ajuste en la postura de ella, ni la manera en que sus hombros dejaron de encogerse. Mientras el eco de la humillación aún flotaba, la fotografía ardía en su bolsillo como una promesa. Silenciosa, esperando el instante exacto para obligar al poder a recordar lo que quiso olvidar. La vida de Amalia comenzaba cada mañana mucho antes de que el sol alcanzara los edificios grises del barrio. El despertador sonaba con un timbre cansado y ella lo apagaba rápido para no sobresaltar a Leo, que dormía en el colchón del cuarto contiguo. La cocina pequeña olía a café barato y pan recalentado. Y mientras calentaba agua en la estufa antigua, repasaba mentalmente las cuentas atrasadas, pegadas con imanes en la nevera. Su rutina estaba hecha de silencios responsables, de gestos automáticos, nacidos del miedo a perder el poco equilibrio que había construido. No había espacio para errores ni para pausas emocionales. Cada paso fuera del apartamento era una negociación con la ansiedad, la suya y la de su hermano. Vivía sosteniendo todo con ambas manos, aun cuando sentía que cualquier descuido podía hacerla caer. Leo era el centro oculto de todas sus decisiones. A sus 15 años, cargaba una ansiedad profunda que se manifestaba en temblores, noches sin dormir y preguntas repetidas sobre el futuro. Amalia aprendió a reconocer cada señal, la forma en que él se mordía las uñas, su respiración agitada frente a cualquier cambio, prepararle el desayuno, acompañarlo a la escuela, asegurarle que todo estaría bien. Se había convertido en una extensión natural de su existencia. Ella ocultaba su propio cansancio para no sumarle peso. Nunca le hablaba de su miedo a ser despedida, pero lo sentía clavado en el pecho todos los días. Sabía que su salario mantenía no solo el alquiler, sino también la precaria sensación de seguridad emocional de Leo. Fallar en el trabajo significaba mucho más que perder un puesto. Significaba fallar como refugio. El autobús al centro siempre iba abarrotado, con cuerpos apretados y miradas perdidas en teléfonos viejos. Amalia viajaba de pie, sosteniéndose de una barra metálica, observando su reflejo distorsionado en la ventana. Veía a una mujer, correcta, discreta, casi invisible, y esa invisibilidad le daba cierta protección. Nadie esperaba demasiado de ella y por eso se esforzaba el doble. Repasaba mentalmente listas de tareas,
archivadores, códigos, horarios. Su mente era un archivo paralelo al de la empresa. A veces, en medio del traqueteo, sentía ganas de llorar sin razón aparente, pero tragaba saliva y respiraba profundo. Había aprendido a contenerse, a no ocupar espacio emocional, a sobrevivir sin llamar la atención. Esa estrategia la había mantenido en pie durante años, aunque también la había convencido de que su valor era siempre provisional. El área de archivos donde trabajaba estaba en el sótano del edificio, lejos de los ventanales luminosos de los ejecutivos. Era un espacio frío, iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban suavemente. Allí, Amalia se movía con una precisión casi ritual, clasificando documentos, corrigiendo errores ajenos, cubriendo turnos cuando alguien faltaba. Nadie la felicitaba, pero todos dependían de su orden silencioso. Ese anonimato la tranquilizaba y la hería al mismo tiempo. Se decía que así debía ser, que su lugar estaba detrás, sosteniendo sin ser vista. Cada día llevaba consigo la sensación de que, si desaparecía, solo notarían el caos después. Y aún así, seguía llegando antes que nadie, con la convicción obstinada de que la dignidad no siempre necesita aplausos, aunque duela profundamente no recibirlos jamás. Por las noches, cuando Leo finalmente conciliaba el sueño, Amalia se permitía sentir el cansancio acumulado. Se sentaba en el borde de la cama, con la espalda encorvada, y dejaba caer la cabeza entre las manos. Recordaba fragmentos dispersos de su infancia, la risa de su madre, su olor a jabón. La habitación del hospital demasiado blanca. La muerte temprana de ella había dejado un silencio largo, nunca explicado del todo. Del padre solo conservaba una ausencia más dolorosa que cualquier recuerdo concreto. Creció entendiendo que las personas podían desaparecer sin aviso. Esa herida silenciosa moldeó su manera de amar y de trabajar. Siempre daba más. Siempre temía que no fuera suficiente. El abandono se había convertido en una posibilidad constante. Una sombra que la acompañaba incluso en los días aparentemente estables. La fotografía había llegado a su vida de manera casi accidental. Meses atrás, durante una limpieza en el edificio donde vivía, alguien había dejado una caja de donaciones olvidada en el pasillo. Amalia, curiosa, práctica, la revisó buscando algo útil. Entre ropa vieja y libros deshojados, encontró una foto pequeña, doblada con cuidado. En ella aparecía un Adrián Santori muy joven, irreconocible para la mayoría, abrazando a una chica de sonrisa abierta. La imagen transmitía una cercanía que no coincidía con el hombre frío que todos conocían. Al darle la vuelta, leyó una frase escrita con letra temblorosa: "No dejes que te encierren en tu propio orgullo". Aquellas palabras la inquietaron. Sintió que no debía tirarla. Sin entender del todo por qué, la guardó. Desde entonces, la llevaba consigo como un objeto extraño, casi prohibido. No pensaba usarla. Simplemente no podía desprenderse de ella. Había algo en esa imagen que la acompañaba en sus propios miedos. A veces la observaba en silencio, preguntándose quién había sido esa mujer. ¿Qué relación tuvo con Adrián? Porque ese pasado parecía tan cuidadosamente enterrado. La fotografía se convirtió en un recordatorio íntimo de que nadie es solo lo que muestra. Amalia se reconocía en esa idea. Ella también ocultaba fragilidades bajo una apariencia funcional. Guardar la foto no era un acto de desafío, sino de empatía inconsciente, sin saberlo. Llevaba en el bolsillo una verdad ajena que dialogaba con sus propias cicatrices. El miedo al despido no era solo económico, era profundamente existencial. Cada crítica en la empresa le erizaba la piel. Cada llamado del área de recursos humanos la dejaba con el estómago encogido. Amalia sonreía. Asentía, corregía, pedía disculpas incluso cuando no había fallado. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, manos frías, respiración corta. Esa sumisión aprendida venía de años de inseguridad, de haber entendido que resistir podía significar quedarse sola otra vez. Sin embargo, había momentos breves en los que una chispa distinta se encendía, pequeños actos de justicia interna, como ayudar a un compañero humillado a corregir un informe mal atribuido. Eran gestos mínimos, pero le recordaban que aún tenía un núcleo intacto. El comedor de empleados era otro reflejo de su posición. Mesas largas, sillas duras, conversaciones cuidadosas. Amalia comía rápido, revisando mensajes de Leo en el celular. Cuando él escribía "¿todo bien?", ella respondía siempre sí, tranquilo, aunque estuviera agotada. Ese intercambio era un pacto silencioso. Ella protegería su mundo emocional, él confiaría. A veces escuchaba comentarios sobre Adrián Santori, relatos de su carácter implacable, de despidos súbitos. La mayoría hablaba con miedo o admiración. Amalia callaba. En su interior, sentía una contradicción inquietante. Temía al hombre que dirigía la empresa, pero conocía una parte de él que nadie más parecía conocer. Esa coexistencia la incomodaba, como una verdad que se niega a dormir.
La invisibilidad había sido su escudo durante años. Pero también su cárcel. Amalia creía no existir del todo en ese edificio de vidrio y acero. Caminaba por pasillos pulidos sin dejar rastro. Pensaba que, si desaparecía, nadie preguntaría por ella. Esa idea la hacía pequeña, dócil, pero también la mantenía viva. Nadie ataca a quien no se ve. Sin embargo, aquella mañana en el auditorio había roto esa lógica. De pronto, todos pronunciaban su nombre. La exposición había sido brutal y definitiva. Esa sensación recorría ahora su cuerpo con una mezcla de vergüenza y claridad dolorosa. Entendió que ya no podía refugiarse en el anonimato. Algo se había desplazado dentro de ella, aunque todavía no sabía hacia dónde. Al volver a casa ese día, antes del despido público, se detuvo frente al espejo manchado del baño. Observó sus ojeras, el cansancio acumulado en la línea de los hombros. Se preguntó en silencio cuánto más podía sostener sin romperse. Pensó en Liu, en la fotografía, en el miedo constante a caer. Por primera vez, dejó que una lágrima resbalara sin limpiarla de inmediato. No era debilidad, era reconocimiento. Había cargado demasiado tiempo con todo sola. Esa noche, mientras guardaba la foto en el bolsillo del abrigo, no lo hizo por costumbre, sino con una intuición nueva. Algo en su interior comenzaba a exigirle que no se fuera del mundo sin ser vista al menos una vez. La contradicción más profunda de Amalia era clara. Se creía invisible, pero sostenía una verdad capaz de sacudir al hombre más poderoso del edificio. Esa paradoja la acompañaba sin palabras mientras caminaba hacia el trabajo cada día. No quería venganza. No soñaba con humillar a nadie. Solo deseaba que su existencia no pudiera ser borrada con una orden seca. La fotografía no era un arma, sino un espejo. Y aunque todavía temblaba ante las figuras de autoridad, algo en ella comenzaba a endurecerse lentamente como una raíz buscando espacio bajo el cemento. Su dignidad, tantas veces silenciosa, empezaba a reclamar un lugar. No sabía cuándo ni cómo, pero intuía que su historia y la de Adrián estaban más unidas de lo que ambos aceptarían. Adrián Santori se desplazaba por la empresa como una figura diseñada para imponer orden. Su presencia modificaba el aire, conversaciones se interrumpían, espaldas se enderezaban, miradas huían. Vestía siempre trajes impecables, oscuros, cortados a medida, como una armadura moderna. Su caminar era firme, calculado, y cada gesto transmitía control absoluto. No levantaba la voz más de lo necesario. Bastaba con su tono frío para marcar distancia. Desde fuera, era el ejemplo perfecto del éxito, visionario, exigente, respetado por inversores y temido por empleados. Adrián no sonreía. Consideraba la sonrisa una concesión innecesaria. La empresa no era un espacio humano para él, sino un mecanismo de precisión donde cada pieza debía funcionar sin errores ni emociones que entorpecieran los resultados. Su oficina ocupaba el punto más alto del edificio, rodeada de ventanales que ofrecían una vista impersonal de la ciudad. El lujo estaba presente, pero sin calidez, muebles de líneas rectas, arte moderno sin rostros, superficies pulidas que no guardaban huellas. El silencio allí era casi quirúrgico. Adrián trabajaba de pie muchas veces, observando gráficos y proyecciones como si sentarse fuera un signo de debilidad. Controlaba cada detalle. Revisaba informes con obsesión y corregía con comentarios cortantes. El despacho reflejaba su mundo interior, orden extremo para contener algo que se resistía a ser controlado. Nadie entraba sin permiso y nadie salía sin sentir que había sido medido. Para Adrián, el poder era una forma de blindaje contra cualquier fisura emocional. En las reuniones, dominaba la mesa con una autoridad incuestionable. Escuchaba poco, interrumpía cuando percibía titubeos, y no toleraba explicaciones largas. Su filosofía era simple: resultados primero, personas después. Los errores se castigaban públicamente para que funcionaran como advertencia colectiva. Esa crudeza le había ganado fama de líder implacable, pero también de genio empresarial. Los medios lo admiraban, las revistas hablaban de su disciplina y carácter indomable. Nadie mencionaba su vida personal. Adrián se había asegurado de que no hubiera espacio para ello. Había aprendido hacía años que mostrar emoción era abrir una puerta peligrosa. Por eso, cada humillación que infligía era también un recordatorio interno de que el control debía mantenerse a cualquier costo. Sin embargo, existían grietas invisibles. A veces, cuando el edificio quedaba vacío y la ciudad se apagaba bajo las luces nocturnas, Adrián se permitía un silencio distinto. Abría un cajón oculto en su escritorio, siempre con el mismo gesto tenso. Dentro guardaba un pequeño mechón de cabello atado con una cinta y un papel arrugado por el tiempo. Sus dedos temblaban apenas al tocar esos objetos. No necesitaba leer las palabras para sentirlas quemar.
Cerraba el cajón rápido como si hubiera cometido una falta. Esa parte de su vida estaba encapsulada, protegida por capas de éxito y dureza. La culpa se manifestaba en insomnios, en la necesidad obsesiva de control, en la incapacidad de crear vínculos verdaderos. Luna había sido la única persona que vio más allá de su ambición. En su juventud, cuando aún no existía la empresa ni el imperio, ella había reconocido su sensibilidad escondida. Discutían a menudo. Adrián ya mostraba esa rigidez orgullosa que usaba como defensa. La última pelea fue breve, pero hiriente. Ella se marchó enojada, decidida a regresar y reconciliarse. Nunca llegó. El accidente cortó de raíz la posibilidad de reparar. Desde entonces, Adrián transformó el dolor en una muralla. Convenció al mundo y a sí mismo de que no necesitaba a nadie. Cada logro empresarial se levantó sobre esa pérdida no resuelta, como un monumento construido para no mirar atrás. Con los años, la imagen pública de Adrián se endureció. Aprendió que la frialdad generaba obediencia y que el miedo producía eficiencia. No veía empleados, sino funciones. No conocía nombres más allá de los cargos directivos. La fragilidad ajena le provocaba irritación, porque le recordaba la suya. Despreciaba las excusas, las historias personales, las lágrimas. Cada vez que alguien mostraba debilidad, algo en su interior se cerraba con violencia. Por eso, cuando veía a una figura como Amalia, silenciosa y correcta, apenas la registraba como presencia humana. Era parte del fondo operativo, un elemento reemplazable. Creía que así debía ser el mundo, duro, funcional, sin espacio para pérdidas. La culpa, sin embargo, nunca desapareció del todo. Se filtraba en forma de rabia súbita, de reacciones desproporcionadas ante pequeños errores. En lugar de procesar su dolor, Adrián lo proyectaba hacia afuera. Despedir, humillar. Imponer eran mecanismos para no sentir. Convencido de haber destruido todo rastro de su pasado, se creía a salvo de la memoria. La fotografía con Luna era, para él, un objeto aniquilado. Una evidencia que juró borrar. No imaginaba que alguien pudiera conservarla. Mucho menos que esa imagen regresaría no como recuerdo, sino como espejo. Su poder estaba construido sobre el olvido y precisamente por eso era tan frágil. En el fondo, Adrián necesitaba creer que la dureza lo había salvado. Admitir lo contrario significaba aceptar que su éxito había nacido de una herida abierta. La empresa se convirtió en su coartada emocional, en la prueba permanente de que había elegido bien. Nadie lo cuestionaba, nadie se atrevía, y esa ausencia de oposición reforzaba la ilusión de invencibilidad. Pero las verdades enterradas no mueren. Esperan, Adrián caminaba seguro por pasillos de vidrio sin saber que el pasado, paciente y silencioso, ya estaba respirando muy cerca, sostenido en el bolsillo de la mujer a la que acababa de señalar como desechable. La tensión comenzó a formarse desde el momento en que Amalia fue convocada a la reunión general. Un mensaje abrupto, sin explicación, la obligó a dejar sus carpetas a medio ordenar. Mientras subía por el ascensor, sentía como su respiración se volvía corta y acelerada. El auditorio estaba repleto y la luz blanca de los reflectores hacía que todo se sintiera más agresivo, más expuesto. Adrián estaba allí, al centro, con su postura inflexible y su mirada calculada. Cuando sus ojos rozaron a Amalia, ella sintió un frío inmediato recorrerle los brazos, como si hubiera sido señalada por un juez que ya tenía decidida la sentencia. No sabía que la guardaba, pero algo en el ambiente anticipaba una injusticia inminente. Adrián comenzó su discurso con el tono cortante habitual, hablando de errores intolerables, de incompetencias que debilitaban la imagen de la empresa. No mencionó su nombre al inicio, pero Amalia supo que se refería a ella por la manera en que algunos compañeros evitaban mirarla. Él sostuvo un documento en alto, agitándolo como evidencia irrefutable. Este reporte es un desastre, declaró. Luego, con un movimiento brusco de la mano, exigió que Amalia subiera al escenario. La vergüenza la consumió antes incluso de escuchar la acusación completa. Su cuerpo obedeció por inercia, aunque sentía que las piernas no le pertenecían. Caminó hacia él con el corazón latiendo demasiado fuerte, como si quisiera escapar de su pecho. Cuando estuvo frente a Adrián, él ni siquiera la miró a los ojos. Pasó las páginas del informe con desdén, explicando en voz alta a todos los presentes cada supuesto error. Inaceptable, repetía. Esto demuestra falta de compromiso, un estorbo para la eficiencia. Cada palabra era un golpe que desarmaba poco a poco la dignidad de Amalia. Ella intentó hablar, aclarar que ese informe no había sido elaborado por ella, sino por otro departamento. Abrió la boca, pero Adrián levantó la mano, cortando su voz antes de que saliera. No necesito excusas, sentenció. Ese gesto, la interrupción brusca, la deshumanizó completamente.
sintió que la reducían a un fallo, a un estigma público. A nada. Los empleados observaban en silencio tenso. Algunos parecían sentir compasión, otros miedo, otros alivio al no serlos señalados. Ninguno intervenía. La atmósfera se volvió pesada, casi insoportable. Amalia sintió como su garganta se cerraba y sus ojos comenzaban a arder. Quiso tragar las lágrimas, contenerlas. Porque llorar solo empeoraría todo. Adrián, sin embargo, continuó con su discurso, hablando de estándares y disciplina como si estuviera dando una lección a través de ella. Su voz retumbaba en los altavoces, amplificando la humillación. El auditorio era demasiado grande para su fragilidad, demasiado frío, para cualquier sentimiento que no fuera miedo. Y aún así, ella permaneció de pie, sin bajar la mirada del todo, aferrándose a un último fragmento de dignidad. Hubo un momento en que Amalia, apenas por un segundo, pensó en simplemente bajar del escenario y marcharse sin decir nada. Había aprendido a sobrevivir así, cediendo, callando, evitando conflictos. Pero esta vez, algo la inmovilizó. Tal vez fue la injusticia evidente, tal vez la presencia intangible de la fotografía en su bolsillo, o tal vez el agotamiento de tantos años de ser ignorada. No sabía qué fuerza la mantenía allí, pero no podía retroceder. Respiró hondo y volvió a intentar hablar. Señor Santori. Adrián no la dejó terminar. Giró hacia la audiencia y dijo, con voz firme, este es el tipo de mediocridad que no tolero. Fue entonces cuando Amalia sintió que algo se quebraba dentro de ella. Pero no como fragilidad, sino como un límite que finalmente se fracturaba hacia afuera. Finalmente, Adrián la miró. Solo un instante, pero suficiente para que Amalia notara algo extraño en sus ojos, un destello de rabia que parecía desproporcionada para la situación. No era simple molestia laboral, era una furia más profunda, más emocional, como si la presencia de Amalia o su intento de defenderse hubiera activado algo que él necesitaba sofocar de inmediato. Ese detalle fugaz quedó grabado en la mente de ella. No entendía su significado, pero percibió que, detrás de su arrogancia, existía una grieta. Aún así, él suavizó su corbata, respiró hondo y pronunció la sentencia final, estás despedida. De inmediato. El silencio que siguió fue aún más devastador que sus palabras. Amalia bajó del escenario lentamente, sintiendo que cada paso la hundía más en un vacío que no había pedido atravesar. Algunos empleados apartaron la mirada. Otros la siguieron con culpable tristeza. Ella no lloró. No todavía. Sus manos temblaban, pero su rostro permaneció firme. Sabía que no podía derrumbarse frente a él. Cuando llegó a la salida del auditorio, sus dedos rozaron de nuevo la fotografía en su bolsillo. Esa fricción, ese roce secreto, le recordó que no estaba completamente desarmada. Aún tenía algo que Adrián desconocía. Una verdad pequeña pero poderosa, capaz de cambiar el equilibrio que él creía eterno. Adrián. Desde el escenario, la observó marcharse, sin saber por qué ese momento le provocó un malestar extraño. No era culpa, él creía no sentir culpa. Era otra cosa. Una incomodidad que se instalaba en su pecho. Como una sombra conocida. Algo en Amalia, quizás su forma de resistir sin atacar o su silencio cargado de algo más que miedo, lo había perturbado. Ajustó nuevamente su corbata, castigándose por sentir cualquier cosa que no fuera autoridad. No podía permitir debilidades. No podía permitirse recordar, pero, sin saberlo, ya había sido alcanzado por una verdad que no controlaba, una verdad que tenía forma de fotografía doblada y que muy pronto se convertiría en su espejo más temido. Amalia se encerró en el baño del piso inferior apenas las puertas del auditorio se cerraron detrás de ella. El eco del despido todavía vibraba en su cabeza como un ruido metálico persistente. Apoyó las manos en el lavamanos y observó su reflejo pálido bajo la luz fría. Su respiración era irregular, entrecortada, como si el cuerpo recién ahora entendiera lo ocurrido. Las lágrimas llegaron sin permiso, silenciosas, deslizando por su rostro con una mezcla de vergüenza y rabia contenida. No sollozó. Se limitó a presionar los labios, intentando no emitir sonido alguno. Sabía que, incluso allí, podía ser vista como débil. Ese miedo era viejo. Lo conocía bien. Pero esta vez, junto al llanto, apareció algo distinto, una sensación de injusticia tan clara que le quemaba el pecho. Apoyó la frente contra el espejo y cerró los ojos. Las palabras de Adrián se repetían con una nitidez cruel. Estorbo, mediocridad, fracaso, cada una se adhería a recuerdos pasados, a maestros impacientes, a adultos que alguna vez la miraron con decepción antes de desaparecer de su vida. El abandono tenía siempre el mismo lenguaje. Por un instante pensó en Liu, en cómo le explicaría lo sucedido, en el miedo que sentiría él al notar la grieta en la estabilidad que tanto necesitaban.
Ese pensamiento la sacudió con más fuerza que la humillación pública. No podía permitirse derrumbarse. No de él. Todo respiró profundo varias veces, secándose el rostro con cuidado como quien se prepara para volver a una batalla que no eligió. Cuando salió del baño, el pasillo parecía más largo, más vacío. Algunos compañeros la observaban desde lejos, con expresiones incómodas. Una mujer del área contable se acercó unos pasos. Dudó y finalmente solo murmuró un "lo siento", que sonó frágil, casi inútil. Amalia sintió con una pequeña sonrisa agradecida. Aunque por dentro sentía el peso del aislamiento, nadie se atrevía a decir más. El miedo al poder de Adrián era una barrera invisible que silenciaba cualquier gesto de solidaridad. Ese contraste la golpeó con claridad. No era solo ella la humillada, era un sistema entero que sobrevivía sobre el silencio impuesto. Y entenderlo la hizo sentir menos culpable, pero más sola. Recogió sus pocas cosas del archivo acompañada por un supervisor que evitaba mirarla directamente. El ruido de las cajas, el roce del cartón, el sonido seco de la cinta adhesiva se convirtieron en una ceremonia de expulsión. Cada objeto guardado parecía cerrar una etapa sin despedida. Mientras empaquetaba, sus dedos tocaron la fotografía dentro del bolsillo. La sacó, observándola unos segundos en soledad. Adrián joven, abrazando a Luna. Ambos sonriendo con una luz que no existía en el presente. Amalia sintió un temblor leve. Esa imagen contenía algo vivo. Algo que contrastaba violentamente con la frialdad que había presenciado en el auditorio. ¿Cómo alguien podía enterrarse tan profundo al punto de negar esa versión de sí mismo? En el ascensor, descendiendo hacia la vi. Amalia se sostuvo del pasamanos mientras su mente se debatía. Una parte de ella quería desaparecer, tomar el autobús, llegar a casa y proteger a Liu del golpe. Otra parte, más silenciosa pero creciente, se negaba a aceptar que esa humillación fuera el último capítulo. Recordó la frase escrita detrás de la fotografía, la letra temblorosa, casi suplicante: "No dejes que te encierren en tu propio orgullo". Esa frase parecía ahora dirigida también a ella. Tal vez callar, marcharse sin decir nada. Era otra forma de encierro. Esa idea la acompañó mientras las puertas del ascensor se abrían lentamente. En el lobby, la actividad continuaba como si nada hubiera sucedido. Trajes elegantes, tacones rápidos, voces profesionales. El mundo corporativo no se detenía por la caída de alguien. Amalia cruzó el espacio con su caja en brazos, sintiéndose transparente y visible al mismo tiempo. Fue entonces cuando escuchó su nombre. Era un guardia de seguridad, un hombre mayor que la había visto trabajar durante años. «Señorita Amalia, ¿está bien?», preguntó con cautela. Ella sintió, sin poder sostener la mirada. Ese gesto mínimo, humano. Estuvo a punto de quebrarla otra vez. Agradeció en silencio ese reconocimiento simple, esa prueba de que no todo el mundo estaba dispuesto a ignorarla. Al salir del edificio, el aire exterior le golpeó el rostro con una brusquedad casi liberadora. Caminó algunos pasos sin rumbo fijo, sintiendo que las piernas le pesaban como si estuvieran hechas de barro. Se sentó en un banco cercano y dejó la caja a un lado. Sacó el teléfono y llamó a Lío. Cuando escuchó su voz al otro lado, firme pero preocupada, algo en su interior se acomodó. «Todo va a estar bien», le dijo, aunque todavía no sabía cómo. Leo guardó silencio unos segundos antes de responderle con una frase que la sorprendió: «No dejes que te traten como si no valieras». Esa simple convicción, dicha desde la fragilidad de un adolescente, atravesó todas las defensas que Amalia había levantado. Colgó el teléfono con la respiración agitada. Miró el edificio nuevamente, sus ventanales brillantes, reflejando un cielo indiferente. Pensó en Adrián, en su mirada dura. En ese instante fugaz de furia desmedida que había visto antes del despido. Pensó en la foto, en Luna, en la historia no dicha que respiraba bajo la superficie. De pronto, la injusticia ya no era solo personal, era moral. Algo incorrecto había ocurrido y callarlo implicaba volverse cómplice. Esa conciencia se instaló con una firmeza incómoda. No era valentía lo que sentía, sino una necesidad profunda de coherencia. Si se marchaba en silencio, esa fotografía perdería su sentido. Regresó a Navi con pasos lentos pero decididos. Cada metro que avanzaba era un combate interno entre el miedo aprendido y la dignidad emergente. Sentía él, corazón desbocado, las palmas sudorosas. Nadie la detuvo. Era como si el edificio no pudiera anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Se detuvo cerca de la recepción, respiró hondo y volvió a guardar la fotografía en el bolsillo. No era el momento todavía. Primero debía enfrentar lo que le temblaba dentro. Comprendió que no estaba luchando solo contra Adrián, sino contra años de silencio autoimpuesto. Esa batalla era la más dura. En los pisos superiores, Adrián se había encerrado en su despacho. Caminaba de un lado a otro, irritado sin saber por qué.
El despido había sido, en teoría, un acto más de control, pero no le producía satisfacción. Al contrario, una sensación amarga. Le recorría el estómago. Se sirvió un vaso de agua, bebió de golpe, apoyó las manos en el escritorio. Recordó por un instante el rostro de Amalia, su intento contenido de hablar. La forma en que sostuvo las lágrimas. Ese recuerdo lo enfureció. No significa nada, murmuró para sí mismo. Sin embargo, su cuerpo reaccionaba como si hubiera tocado una fibra peligrosa. Abrió el cajón, cerrólo otra vez sin mirar. La culpa, vieja y conocida, comenzaba a presionar desde adentro. Mientras tanto, los empleados comentaban en susurros. La historia se movía rápido, cargada de miedo y especulación. Algunos sabían que el error no había sido de Amalia. Otros intuían que la humillación había sido excesiva incluso para los estándares de Adrián. Pero nadie hablaba. En voz alta. El poder seguía imponiendo silencio. Esa contención colectiva, ese acuerdo tácito de supervivencia, era parte del problema. Amalia lo entendía ahora con claridad. No se trataba solo de defenderse a sí misma. Había algo más. Amplio en juego, una verdad que necesitaba ser dicha para romper esa dinámica. Caminó hasta el baño del Lavi y se miró otra vez al espejo. Esta vez, no lloró. Observó sus rasgos con una atención distinta, casi nueva. Vio cansancio, sí, pero también determinación. Sus hombros se enderezaron lentamente. Sacó la fotografía y la sostuvo frente a ella. El rostro joven de Adrián ya no le producía curiosidad, sino una extraña compasión. La chica a su lado, Luna, parecía mirarla desde el pasado con una ternura que atravesaba el tiempo. Amalia susurró, apenas audible, no te voy a usar para herir, sino para decir la verdad. Esa promesa le dio calma. Guardó la foto y salió del baño. En el centro del Lavi, una pantalla transmitía mensajes corporativos. Gente entraba y salía. Era un espacio de tránsito, de apariencias. Amalia se detuvo allí, sintiendo que ese lugar era simbólicamente correcto. No un escenario elevado, no un rincón escondido. Un punto intermedio, humano. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Esperó. Cada segundo alargaba la tensión, como si el tiempo también estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente vio a Adrián descender por el ascensor privado, algo en su interior se ajustó con precisión dolorosa. Era ahora o nunca. Adrián avanzó con paso firme, rodeado por dos asistentes. Al verla allí, su ceño se frunció. No esperaba encontrarla. ¿Qué haces aquí?, preguntó con molestia contenida. No levantó la voz, pero su tono estaba cargado de advertencia. Amalia sintió el impulso de encogerse, de disculparse. En cambio, sostuvo la mirada por primera vez. Necesito decir algo, respondió. Su voz tembló, pero no cedió. Los asistentes se miraron incómodos. El Lavi pareció contraerse alrededor de esa tensión inesperada. Adrián dio un paso hacia ella, imponiendo presencia. No es el lugar, dijo, intentando recuperar el control. Ese intento de intimidación casi funcionó. El miedo golpeó fuerte, visceral. Pero entonces Amalia recordó el rostro de Leo, la frase escrita detrás de la foto, el silencio cómplice del auditorio. Todo eso se mezcló en una claridad dolorosa. Para mí sí lo es, respondió, con una firmeza que ni ella reconoció al principio. El murmullo comenzó a crecer alrededor. Personas se detenían. Algo estaba a punto de romperse. Adrián sintió una incomodidad que no lograba nombrar. Esa mujer a la que había despedido como un error. Ahora se plantaba ante él sin gritar, sin suplicar. Esa dignidad silenciosa lo descolocó más que cualquier desafío abierto. Antes de que pudiera reaccionar, Amalia respiró hondo y habló de nuevo. Más despacio. Usted puede echarme, puede humillarme, pero no puede borrar lo que fue. Adrián se tensó. Algo en esa frase tocó un punto sensible. Su mandíbula se endureció. Cuidado con lo que dice, advirtió. La amenaza era clara y, sin embargo, ya no tenía el mismo efecto. Amalia sentía el miedo, pero también una coherencia que la sostenía. Su mano buscó el bolsillo, tocando la fotografía como un ancla. El aire estaba cargado de una electricidad densa. Antes de seguir con esta parte, quiero hacer una pausa muy breve. Si esta historia te está tocando, si alguna vez sentiste miedo frente a una injusticia o silencio ante el poder, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Y a dejar en los comentarios qué harías tú en el lugar de Amalia. A veces, decirlo también es un acto de valentía. El silencio volvió a instalarse, más espeso que antes. Amalia retiró la mano del bolsillo, aún sin mostrar nada. Adrián sostuvo su mirada con dureza, sin entender del todo por qué sentía que el piso bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Algo antiguo, cuidadosamente enterrado, se agitaba inquieto dentro de él. La tensión ya no era solo laboral, era profundamente humana.
Ambos permanecieron allí, inmóviles, rodeados de testigos silenciosos, conscientes de que el siguiente gesto cambiaría todo. La historia había llegado a un punto sin retorno, y la verdad, por años contenida, estaba a segundos de encontrar su voz. El murmullo del Lavi se apagó de golpe cuando Adrián dio un paso más hacia Amalia. Su sombra, proyectada por las luces altas, parecía cubrirla por completo. Durante un segundo, ella sintió el impulso físico de retroceder, como si el cuerpo recordara viejas jerarquías antes que la mente, pero no se movió. Algo se había asentado dentro de ella con una serenidad extraña. La tensión era tan densa que nadie respiraba con normalidad. Adrián entrecerró los ojos, intentando recuperar la autoridad absoluta que siempre funcionaba. Sin embargo, en el fondo, una alarma silenciosa comenzaba a sonar. Había algo diferente en esa mujer despedida. No pedía permiso, no pedía comprensión, solo exigía verdad. Y eso lo colocaba en un territorio que él no controlaba. Amalia metió la mano en el bolsillo con lentitud, sin dramatismo. Cada movimiento parecía medido, casi ritual. Sentía el latido acelerado en la garganta y el temblor leve en los dedos, pero no se detuvo. Cuando sacó la fotografía, no la alzó de inmediato. La sostuvo a la altura del pecho, como quien protege algo frágil. Esto estuvo durante años en una caja olvidada, dijo con voz baja, audible solo porque el silencio era absoluto. Algunos empleados se acercaron un poco más. Adrián no veía aún la imagen, pero su respiración se volvió irregular. Ese papel doblado, ese gesto, despertaron una inquietud visceral, una memoria corporal que no pasaba por palabras. Amalia levantó la fotografía. Finalmente, la luz del Lavi cayó sobre la imagen, revelando el pasado con una crudeza inesperada. El rostro joven de Adrián, libre de dureza, sonriendo con los brazos alrededor de una chica. Una cercanía que nadie allí había visto jamás. Un suspiro colectivo recorrió el espacio. Adrián palideció de forma visible, como si le hubieran retirado de golpe el aire. Sus labios se entreabrieron sin emitir sonido alguno. Reconoció la imagen al instante. No había duda. Ese recuerdo había sido jurado. Muerto, sus rodillas se tensaron imperceptiblemente. Por primera vez en años, el mundo corporativo dejó de existir para él. Ella se llamaba Luna, continuó Amalia, sin acusación, sin rencor. Nombrarla fue suficiente para atravesar todas las defensas. Adrián dio un paso atrás, instintivo, desarmado. El sonido del nombre resonó como un golpe interno. Algunos empleados se miraron sin comprender del todo, pero conscientes de estar presenciando algo que excedía un conflicto laboral. El rostro de Adrián comenzó a transformarse. La rigidez dio paso a una expresión contenida de pánico y tristeza. Trató de hablar, de recuperar control, pero ningún sonido salió. La máscara que había construido durante décadas comenzaba a resquebrajarse frente a todos. Amalia giró la fotografía para mostrar el reverso. La letra temblorosa quedó expuesta. Leyó despacio, respetando cada palabra: no dejes que te encierren en tu propio orgullo. Al terminar, bajó la mano, sosteniendo la imagen contra su pecho. Adrián cerró los ojos con fuerza, como si el cuerpo no soportara más. La culpa, que siempre había mantenido a raya con éxito y frialdad, irrumpió de manera bruta. Vio el rostro de Luna por última vez, recordó la discusión, la puerta cerrándose, el impulso de llamarla que nunca concretó. Esa escena, encapsulada por años, explotó en su conciencia con violencia devastadora. El silencio era absoluto, nadie se atrevía a moverse. Algunos empleados sentían un nudo en la garganta, aunque no comprendieran cada detalle, percibían la humanidad quebrándose en tiempo real. Adrián apoyó una mano en el mostrador para sostenerse. Sus hombros, siempre rectos, se encorvaron apenas. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado. Ya no era el CEO inquebrantable. Era un hombre enfrentado a su herida más profunda. Amalia lo observó con una mezcla de compasión y firmeza. No había victoria en su mirada, solo verdad. Ella no murió enojada, dijo Amalia con suavidad, casi como un puente. Murió yendo a verte. Esa frase terminó de romperlo. Adrián aspiró aire con dificultad y llevó la mano al pecho, como si el dolor fuera físico. En Lavi, escenario de tránsito y poder, se transformó en un espacio de revelación. El punto de quiebre estaba consumado. Nada volvería a la forma anterior. La historia había girado sobre su eje más íntimo, y tanto el poder como el silencio habían perdido su dominio. Adrián permaneció inmóvil durante varios segundos, con la mirada perdida en un punto indefinido del suelo pulido. El murmullo distante del edificio parecía haberse extinguido por completo. Cuando levantó los ojos, ya no había dureza en ellos, sino un brillo húmedo y desorientado. Su respiración era irregular, entrecortada, como la de alguien que acaba de despertar de una pesadilla antigua. Yo intentó decir,
Pero la voz se le quebró antes de completar la frase. Aquella fractura sonora fue más impactante que cualquier grito. Los empleados, acostumbrados a su control absoluto, sintieron un estremecimiento colectivo. Era la primera vez que veían al hombre más poderoso del lugar sin palabras, sin coraza, desnudo emocionalmente frente a todos. Amalia dio un pequeño paso adelante, no como confrontación, sino como presencia humana. Sostenía la fotografía con ambas manos, ya no como prueba, sino como vínculo. Ella escribió eso porque te conocía, dijo con calma, midiendo cada sílaba. Adrián cerró los ojos nuevamente y esta vez no pudo contener las lágrimas. Rodaron sin ruido, dejando un rastro húmedo en un rostro entrenado para no sentir. La alejé, murmuró al fin. Le dije cosas que no merecía. Su confesión no buscaba compasión, solo escapar del peso que llevaba décadas oprimiéndolo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue respetuoso, casi sagrado. Nadie interrumpió ese momento de verdad irreversible. Con los hombros hundidos, Adrián habló como nunca antes en público. Relató la pelea, el orgullo, la llamada que no hizo. Cada frase salía con dificultad, como si arrancara capas de una herida mal cerrada. Cuando me dijeron que había muerto, decidí no sentir nunca más, confesó. Amalia escuchaba sin juicio, comprendiendo que esa dureza que tanto daño causó había nacido del terror a volver a perder. Esa comprensión no borraba la injusticia, pero la contextualizaba. El antagonista ya no estaba blindado. Estaba expuesto, y en ese espacio frágil, la verdad se imponía con una fuerza imposible de ignorar. Amalia respiró hondo antes de hablar otra vez. Ella no querría que su recuerdo justificara el dolor ajeno, dijo con firmeza contenida, ni que su nombre se escondiera detrás del miedo. Adrián levantó la mirada hacia ella, sorprendido por la ausencia de reproche. Encontró en sus ojos algo que no esperaba, límites claros y compasión al mismo tiempo. Esa combinación lo desarmó por completo. Comprendió que el poder no lo había protegido, lo había aislado, que su empresa, construida como fortaleza, se había convertido también en prisión. Por primera vez, aceptó que su sufrimiento no le daba derecho a aplastar a otros. La tensión en el lobby comenzó a transformarse. Algunos empleados dejaron escapar lágrimas contenidas. Otros observaban con una mezcla de incredulidad y alivio. No estaban presenciando una caída escandalosa, sino un colapso humano. Adrián dio un paso atrás, luego otro, como si necesitara espacio para sostener lo que acababa de emerger. Te humillé, dijo finalmente Amalia, con la voz rota. No hay excusa. Esa admisión resonó con una fuerza demoledora. No era una estrategia ni una retractación corporativa. Era un reconocimiento desnudo, pronunciado desde un lugar donde ya no existían jerarquías emocionales. Amalia sintió un temblor recorrerle el cuerpo, no de miedo, sino de liberación. Todo lo que había callado durante años encontraba ahora sentido. Yo no quería destruirlo, respondió. Solo necesitaba que dejara de tratar a las personas como si no importaran. Sus palabras no buscaban absolución, sino transformación. Adriana sintió lentamente, absorbiendo cada frase. Entendió que ese enfrentamiento era, en realidad, una oportunidad tardía de reparación, no solo con Amalia, sino con una versión de sí mismo que había enterrado junto a Luna. El clímax no estaba en el escándalo, sino en esa aceptación dolorosa. Con un gesto torpe, Adrián se llevó la mano al rostro y respiró profundo. Perdóname, dijo, no como CEO, sino como hombre. Esa súplica sencilla atravesó el espacio con más contundencia que cualquier discurso. Amalia no respondió de inmediato. El perdón no era automático ni obligatorio, pero la dignidad ya había sido restituida. Ella sostuvo la fotografía una última vez, y luego la tendió hacia él. Recuerde quién fue y quién todavía puede ser. Ese acto selló el clímax emocional, la verdad había cumplido su función, y las defensas ya no tenían dónde sostenerse. El lobby quedó suspendido en un silencio distinto, cargado de algo nuevo. No había aplausos ni celebraciones, solo la sensación colectiva de haber sido testigos de una verdad que transformaba a todos los presentes. Adrián tomó la fotografía con manos temblorosas, como quien recupera un fragmento esencial de su historia. Amalia sintió que su peso interno se aligeraba por primera vez. Ya no era invisible, había hablado desde la verdad y había sido escuchada. En ese instante, el poder cambió de forma, dejó de oprimir y comenzó, por fin, a humanizarse. El tiempo pareció recomponerse. Lentamente después del colapso emocional, Adrián fue el primero en romper el silencio operativo que siempre había gobernado ese espacio. Se enderezó con dificultad, no recuperando su antigua rigidez, sino adoptando una postura distinta, más frágil y honesta. Miró alrededor, consciente de cada rostro que había presenciado su derrumbe. Lo que ocurrió hoy no puede deshacerse, dijo.
con voz aún inestable, pero sí puede transformarse. Sus palabras no tenían el filo autoritario habitual, eran torpes, humanas. Aceptó públicamente su error, no solo con Amalia, sino con la cultura del miedo que había sembrado. Reconocerlo en voz alta le costó visiblemente, pero también pareció aliviar una carga antigua. Por primera vez, su liderazgo no se sostenía en la intimidación, sino en una responsabilidad asumida. Amalia permanecía allí, escuchando con atención. Sin urgencia por retirarse, sentía el cansancio profundo de quien ha atravesado algo irreversible, pero también una serenidad nueva. Cuando Adrián se dirigió directamente a ella, lo hizo sin elevarse por encima. «Te despedí injustamente», dijo. «Te debo algo más que una disculpa». El murmullo regresó, contenido. Expectante, Adrián anunció su reincorporación inmediata, acompañada de un ascenso y un cambio real en sus funciones. No como premio, sino como reparación concreta. Amalia sintió un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. Respiró hondo y asintió con dignidad. No celebró. Aceptó desde un lugar de igualdad. Recuperada. Su silencio decía más que cualquier discurso, no necesitaba validación exagerada, solo respeto. En los días siguientes, la empresa comenzó a cambiar de manera perceptible. No fue un gesto simbólico aislado, sino una revisión profunda de prácticas internas. Adrián inició terapia, decisión que no ocultó ni disfrazó. Compartió con el directorio su intención de reconstruir una cultura basada en el error como aprendizaje y no como condena. Las reuniones se volvieron más humanas. Los despidos dejaron de ser espectáculos. Algunos empleados tardaron en confiar, otros sintieron alivio inmediato. La transformación no fue instantánea ni perfecta, pero era genuina. En su oficina, Adrián colocó la fotografía de Luna en un marco sencillo, visible, lejos de cajones cerrados. No como castigo, sino como recordatorio constante de la humanidad que nunca más debía negar. Amalia volvió a casa aquella noche con pasos lentos y conscientes. Cuando abrió la puerta del apartamento, Liu la esperaba sentado en el sofá, con la ansiedad dibujada en el rostro. Ella dejó el bolso, se acercó y lo abrazó sin decir nada durante largos segundos. Ese gesto contenía toda la historia. «No me fui», le susurró finalmente. Leo respiró aliviado, apoyando la frente en su hombro. Amalia sintió, quizás por primera vez en años, que no estaba huyendo de nada. Había sostenido su lugar. Esa certeza le recorrió el cuerpo como un calor tranquilo. La estabilidad que tanto temía perder ya no se apoyaba solo en el trabajo, sino en una convicción interna. Su dignidad no era negociable. En la empresa, Amalia comenzó a ocupar su nuevo rol con la misma ética que siempre la había guiado. Pero ahora con voz. Intervino cuando vio injusticias pequeñas, acompañó a otros empleados que antes callaban. No se volvió confrontativa ni altiva. Se volvió clara. Ese cambio fue sutil pero profundo. Algunos la miraban con admiración silenciosa, otros con gratitud abierta. Ella no buscaba convertirse en símbolo, solo quería que nadie más sintiera la soledad que ella había cargado durante tanto tiempo. Cada día que atravesaba los pasillos, ya no se sentía invisible. Su presencia tenía peso, no por poder, sino por coherencia. Había aprendido que la firmeza no necesita gritar para existir. Adrián y Amalia no construyeron una relación cercana, pero sí un respeto honesto y transformado. En algunos encuentros formales, se cruzaban miradas breves, cargadas de una historia que ya no necesitaba palabras. Ambos habían cambiado de manera irreversible. Él, aprendiendo a vivir con la memoria, sin destruirse ni destruir. Ella, comprendiendo que callar no siempre protege. El edificio seguía siendo de vidrio y acero, pero algo esencial había cambiado en su interior. Ya no era solo un lugar de poder, sino un espacio donde la verdad había dejado una marca profunda. Y esa marca, silenciosa pero firme, continuaría transformando mucho más de lo que cualquiera había imaginado. La historia de Amalia y Adrián no quedó grabada como un escándalo, sino como una sacudida silenciosa que obligó a mirar hacia adentro. En un mundo acostumbrado a confundir autoridad con dureza, aquella revelación mostró que el verdadero quiebre ocurre cuando alguien se atreve a nombrar la verdad sin violencia. Amalia no ganó por vencer, sino por sostenerse. Su dignidad no nació del poder, sino de la coherencia entre lo que sentía y lo que decidió hacer. Al enfrentar la humillación, sin convertirse en verdugo, recordó a todos que la justicia emocional también transforma estructuras, no solo destinos individuales. Adrián, por su parte, descubrió que ningún éxito es suficiente para sepultar un duelo no resuelto. El poder que había construido como refugio terminó siendo una prisión emocional. Solo cuando aceptó su herida, dejó de necesitar el miedo como herramienta. Su caída no fue una derrota pública, sino una reconciliación tardía con aquello que había evitado durante años.
comprendió que liderar no es controlar desde el dolor, sino responsabilizarse por él. La memoria de Luna dejó de ser un peso oculto y se convirtió en una guía silenciosa hacia una forma más humana de existir. Esta historia recuerda que la humillación nunca habla del valor de quien la recibe, sino de la herida de quien la ejerce. Callar puede parecer protección, pero también puede perpetuar la injusticia. A veces, una voz firme y vulnerable es suficiente para alterar sistemas enteros construidos sobre el silencio. No se trata de revancha, sino de verdad. No de destruir al otro, sino de impedir que el dolor siga multiplicándose. Cuando alguien se atreve a romper esa cadena, incluso los espacios más fríos pueden empezar a cambiar. Al final, la verdad no necesita alzar la voz para ser devastadora. Basta con aparecer en el momento exacto, sostenida por la dignidad de quien ya no acepta desaparecer. El poder, sin humanidad, es frágil. Y la dignidad, cuando se nombra, se vuelve imposible de ignorar.